Muy bien. Sean bienvenidos, maestrantes, a la clase de este día de la asignatura de contabilidad gerencial. Vamos a iniciar compartiendo pantalla y entonces vamos a ver el, el guión de trabajo que tenemos para este día. Vamos a ver acá. Vamos entonces el programa de trabajo para ahora. Esta es la agenda. Voy a presentar estos temas: caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios e inversiones. Pero la idea es que yo pueda dar cobertura para presentar en 2 horas. Si en 2 horas, por ejemplo, solo doy cobertura a caja y bancos y cuentas por cobrar, ahí nos quedamos para no sobrecargar, ¿verdad? Y entonces, de igual manera, para que quede tiempo para que el maestrante continúe con el punto 2, que es una tarea individual, para que pueda acceder a ver el video que se denomina Métodos de Inventarios. Este video dura 19 minutos. Es uno de los más largos, ¿verdad? Así que, pero lo importante es que en 19 minutos el especialista explica muy bien los métodos de inventario para fortalecer más esa temática, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo considero que podemos dar cobertura hasta inventarios. Si aún nos queda tiempo, comenzamos con inversiones o lo dejamos para la siguiente clase, no hay problema. En el punto 3, otra tarea individual, y es el control de lectura 2, de igual manera. Ya está en la plataforma y este tiene vencimiento hasta el lunes 31 a la medianoche. Así que hay, digamos, suficiente tiempo, siempre con la flexibilidad. Incluso por alguna razón, cualquiera que sea, me puedes comunicar la razón por la cual no has podido acceder y hacerlo, y no importa, lo prolongamos, ¿verdad? Así es que siempre con la flexibilidad, de tal manera que ustedes como maestrantes se sientan cómodos y que puedan ir dando cobertura al, al conocimiento, a la comprensión del material. Vamos a retroalimentar, por ejemplo, a retroalimentar la prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero para poderla retroalimentar, estudiar y analizar, vamos a esperar que otros maestrantes se inscriban. Estuve conversando con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y me explica que hay todavía maestrantes pendientes de inscribirse, entonces vamos a dar esa oportunidad. Muy bien. Pasemos entonces ahora al material de la primera presentación. Hay que hacer el espacio para poder ver los videos que quedaron del día martes,
Uno era sobre los estados financieros en base a NIF, y el otro video corto, ¿verdad? Para que no sobrecargar. Y el otro video se refiere específicamente a el estado de situación financiera. Entonces, pero, por supuesto, puedan quedar algunas preguntas, algunas dudas, y yo con gusto puedo solventarlas, responderlas. Si tú me puedes, el maestrante me puede levantar la mano y yo con gusto respondo, o si no, puedes ir anotando las inquietudes y al final hacemos un bloque de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, trabajemos con caja y bancos en este momento. Bien, el estado de situación financiera es uno de los estados financieros básicos. Hablábamos el martes pasado que tenemos 5 estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Ahí son los 5 estados financieros. Entonces, el estado de situación financiera comprende 3 elementos: el activo corriente, es un componente del activo porque se subdivide en activo corriente y activo no corriente. Igual que el pasivo, se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, hoy nos tiene ocupado el activo corriente y vamos a hablar específicamente de este componente, de este elemento. Entonces, se dice que este componente debe satisfacer estos criterios para que se considere como activo corriente. Uno, que se espera realizar, vender o consumir en el ciclo normal de operación de una entidad. Hace la aclaración que no se debe relacionar el ciclo de operación obligatoriamente con un periodo de 12 meses o de un año. ¿Por qué? Porque hay algunas entidades, algunas empresas que su ciclo de operaciones no es de un año, pero la generalidad es sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se espera realizar, vender o consumir en un periodo no superior a un año. Generalidad, ¿verdad? Pero ya se hace la aclaración que puede ser que el periodo normal sea menor a 12 meses. Ok, ese es un criterio. Segundo criterio, para que sea activo corriente, es que se debe mantener ese activo para ser negociado, para ser transado. Ese es un segundo criterio que debe cumplir. Tercer criterio, que se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance. Todavía se sigue utilizando el término balance, así que balance general o estado de situación financiera es la misma cosa. Lo que ocurre es que estado de situación financiera, así se le conoce por las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, ¿verdad? Pero anteriormente, entonces, de las NIF se le conocía como balance y seguimos utilizando ese término. Y sigue siendo válido, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, 12 meses a la fecha posterior del balance. ¿Por qué fecha posterior? Porque el 31 de diciembre es la fecha en que se cierran las operaciones contables. Entonces, los siguientes 12 meses es a lo que se refiere acá. Que si es activo corriente, ¿por qué se espera realizar en los próximos 12 meses siguientes? Entonces es activo corriente. Muy bien. Ese es el criterio 3. Y el criterio 4, que se trata de efectivo o medio equivalente al efectivo y que no está restringido. Ese es el otro criterio. Quiere decir entonces que puede ser
efectivo es el dinero, el que está constante y sonante y que está disponible inmediatamente. Ese es el efectivo. U otro medio que es equivalente al efectivo, que no lo tenemos en el momento, pero se puede realizar ese bien que se tiene. Entonces, estamos hablando de que puede ser, por ejemplo, un título, un instrumento financiero que se adquiere y que su vencimiento no supera los 12 meses. Vamos a hablar de eso más adelante, pero quiere decir que es un título que se puede convertir. Y hay títulos que se pueden realizar inmediatamente o inmediata mismo, como podrían decir algunos, ¿verdad? Es decir, se pueden realizar y ese entonces es un medio equivalente. Otro medio equivalente son las cuentas por cobrar. Si bien es cierto, vendemos al crédito, ¿verdad? Pero ese crédito tiene un plazo, 15, 30, 45, 60, 90, los días que se hayan pactado. Pero es equivalente a efectivo porque lo podemos realizar y se tiene establecido un periodo en que vamos a obtener ese dinero. Por eso se dice que es equivalente. Entonces, de igual manera, tenemos los inventarios que también los podemos realizar y a eso se refiere que son también, forma parte del activo corriente porque cumple ese criterio, ¿verdad? Que lo podemos realizar. Muy bien. Ahora, hablando de forma específica de una cuenta del activo corriente y se trata de caja y bancos. Entonces, estamos refiriéndonos específicamente al efectivo, a ese valor representado por la moneda de curso legal. En nuestro país, ya sabemos de la moneda de curso legal que se adoptó a partir del año 2000, es el dólar. Y también, ¿verdad? En la administración del presidente Bukele también se admitió como moneda de curso legal el Bitcoin. Pero siempre debemos recordar que esta moneda virtual, Bitcoin, podemos hacer negocios, podemos hacer transacciones con esa moneda y la recomendación es hagamos la transacción y luego inmediatamente hay que hacer la conversión de esos Bitcoin a dólares, porque es una moneda, el Bitcoin es una moneda que es extremadamente voluble, es decir, que cambia su precio, su valor en segundos. Quiere decir que hoy puede tener un valor de 10, pero inmediatamente un par de segundos después puede tener un valor de 5 o 1. Entonces, por esa razón hay que darle rápido al cambio para que podamos tener su equivalente en dólares. Y en la contabilidad, la recomendación es mantengamos el registro en dólares. Porque si registramos en Bitcoin, lo que va a ocurrir es que a cada momento tenemos que estar actualizando el valor de esa moneda o estarla actualizando todos los días porque todos los días cambia su equivalente con respecto al dólar. Entonces, ese efectivo del que se dispone y que se puede disponer en cualquier momento porque se tiene ese dinero físicamente. Y entonces se dice que se tiene ese dinero en caja. O también podemos tenerlo depositado en una institución financiera, ya sea en una cuenta de ahorro o en una cuenta corriente. La cuenta corriente, como sabemos, es la que se maneja a través de cheques y contra la cual podemos girar los cheques eh, contra el saldo que allí tenemos, ¿verdad? Entonces, son las formas, digamos, por eso se llama la cuenta caja y bancos. Claro, podemos tener una separación de caja y caja chica. Algunas empresas, por política y una política sana, porque hay erogaciones de poca cuantía que no amerita estar emitiendo cheques por valores pequeños y a cada momento. Entonces tendríamos que tener
mandar a hacer con autorización del banco o comprar una de esos cheques voucher, se le llaman, porque tienen una esquina en donde está la descripción de a quién se le emitió el cheque, el concepto y otros datos que se le pueden agregar. Pero entonces, si estamos emitiendo una gran cantidad de cheques, entonces se vuelve costoso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que las empresas vienen e instituyen una caja chica. Entonces, pueden tener una caja para atender la percepción de las ventas a través de la caja, recibir cheques de otros bancos a clientes a quienes ya hemos reconocido y les autorizamos que nos paguen con cheque. También recordemos que ahora está también el pago a través de tarjetas de crédito y a través de tarjetas de débito. Pero entonces hay una caja chica y esa caja chica se establece por un monto de acuerdo a una cantidad que debe ser establecida de acuerdo a una estimación de los gastos que se pueda estar haciendo de forma diaria y que de inmediato se tenga para pagar. Entonces, por ejemplo, el pago de lavado de vehículos de transporte, el pago de jardinero, el pago de algunas reparaciones menores de energía eléctrica, de fontanería. Entonces, todos esos gastos pequeñitos, para eso sirve la caja chica. Y se establece un mecanismo para el uso de esos recursos, es decir, una normativa y de cuáles son los comprobantes que se van a admitir, permitir y el mecanismo para que también puedan utilizarse comprobantes de vales, mientras estos son sustituidos por las facturas definitivas que van a comprobar el gasto, la erogación, pero siempre hablando de valores que son pequeños, valores que se necesitan pagar de inmediato y nos hay que seguir el protocolo para obtener un cheque. Bien, entonces, los movimientos más importantes de estas cuentas son las entradas de dinero por depósitos. Entonces, se les denomina cargos. ¿Por qué? Todas las cuentas de activo con los cargos aumentan, con las entradas aumentan y las cuentas de activo con las salidas disminuyen. Entonces, esto puede ser ya una cuenta de caja o una cuenta de banco de igual manera. Ambas cuentas son cuentas de activo. Entonces, el saldo representa la cantidad de dólares que la empresa dispone y que ese valor, ese monto, ese saldo se muestra en el estado de situación bancario, en el efectivo y equivalentes al principio de activo corriente. Entonces, esa es la primera cuenta que aparece en el estado de situación financiera, formando parte del efectivo y equivalentes. Hablando del término de efectivo y equivalente de una empresa, este es uno de los recursos más importantes para que la empresa pueda realizar su gestión económica. Mantener recursos líquidos. Recursos líquidos es el efectivo. Y utilizarlos de manera eficiente. Eso, por supuesto, ayuda a mejorar o ayuda a que la empresa sea competitiva y evite la exposición a problemas de inseguridad y riesgos inherentes. ¿Qué quiere decir? Hay que saber y definir qué cantidad de dinero es la que se debe tener en la oficina, en la caja, como un monto máximo. ¿Para qué? Para no exponer a problemas de hurto o robo. Cuando se habla de riesgos inherentes, esos son los riesgos que inmediatamente se adhieren a la actividad. Para poner un ejemplo,
yo tengo un negocio y es un negocio físico y lo he instalado en un edificio que tiene una puerta. Cuando yo abro la puerta para que los clientes entren a mi negocio, a partir de ahí ya tengo un riesgo inherente, porque abrí la puerta de mi negocio y el riesgo inherente que pueda entrar cualquier persona y esa persona pueda ejecutar un robo. Ese es un riesgo inherente. ¿Cuándo ocurre el riesgo inherente? Inherente en este caso, cuando abrí la puerta. ¿Y por qué abrí la puerta? Porque abrí mi negocio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro un negocio, ahí inmediatamente existe un riesgo inherente. Claro, la seguridad en nuestro país ha ido mejorando y ese es un excelente indicador porque ahora, si nos fijamos, todas las empresas tienen empresas de seguridad adicional porque la seguridad pública no daba abasto a dar cobertura a la delincuencia. Entonces, por eso hay compañías de seguridad por todos lados y en todas las empresas, ¿verdad? Y si abrimos el negocio, entonces hay que pensar entonces en un vigilante que nos ayude a proteger nuestro bien. Entonces, la administración eficiente del efectivo de la caja y de las cuentas de banco, porque podemos tener varias cuentas y es recomendable, ¿verdad? Porque en razón a eventos que han ocurrido en el pasado, es que se creó una institución que se llama Instituto de Garantía de los Depósitos. Y esa entidad garantiza los depósitos del público en una institución financiera. Pero esa garantía tiene un límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la empresa quiebra, el Instituto de la Garantía inmediatamente garantiza el monto de tus depósitos de hasta hoy, si no me equivoco, anda por alrededor de los $11,000. Si tú tienes una cuenta, un depósito en un banco por 11,000, inmediatamente ese está protegido y no lo pierdes. Pero si tienes más de esa suma, no te lo garantiza. ¿Ves? Así funciona. Por eso es que hay que tener, como dicen, no hay que tener los huevos en una sola canasta, como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Sino que hay que tenerlos en diferentes instituciones. Claro, ahora hay un fortalecimiento de las entidades financieras y estas están siendo supervisadas de forma continua por la Superintendencia del Sistema Financiero, pero, ¿verdad? Existe, y que todos lo debemos de saber, una garantía de nuestros depósitos, pero tiene un límite. Así que si excedemos ese límite, lo vamos a perder. Entonces, lo bueno es que tener relaciones con diferentes instituciones financieras, diferentes instituciones bancarias. Entonces, la administración eficiente del efectivo de la caja y de las cuentas de banco me van a permitir en gran medida mejorar la administración de los escasos recursos de una empresa. Recordemos que, por naturaleza, los recursos son escasos. Es así. Los recursos financieros son escasos. No son ilimitados, ¿no? Tienen un límite. Y cuesta hacerse de ese recurso. Entonces, lo que nos está diciendo es, tenemos que tener una excelente gestión del recurso financiero, del efectivo. A través del proceso de la gestión eficiente del efectivo, y estamos hablando de que entonces hay que tomar decisiones a corto plazo y deben ser decisiones acertadas. Cuando hablamos de decisiones a corto plazo, estamos hablando de qué está ocurriendo con nuestras entradas y con nuestras salidas en un periodo no más de un año, cuando hablamos de corto plazo. Porque eso es un hecho generador de cierre de empresas cuando los gastos o las salidas de dinero superan las entradas. Entonces las empresas entran en un default, entran en problemas financieros. A eso es lo que se refiere. Por eso es importante
darle a la gestión del efectivo el lugar que se merece. La administración del efectivo a través de estas cuentas de cajas y de bancos, entonces, nos permite conocer una de las áreas que analiza la estructura financiera de la empresa. Los negocios son la combinación de dos conceptos: ciclos de transacciones e información. Y es que entonces, al estar en medio de dos mercados, mercado de fuentes de financiamiento y mercado de bienes y servicios. Las fuentes de financiamiento, entonces las empresas buscan financiamiento. Y ya sabemos que tenemos fuentes de financiamiento, como por ejemplo, si estamos hablando de una entidad, de una empresa, una fuente de financiamiento es que los socios se metan la mano al bolsillo y aumenten su inversión. Fuente de inversión, fuente de financiamiento, 1. Fuente de financiamiento, 2. Acudir a obtener un financiamiento bancario. ¿A través de qué? A través de un préstamo bancario o a través de una línea de crédito. Vamos a hablar más adelante de la diferencia entre un crédito bancario y una línea de crédito. Son dos cosas diferentes. Y entonces, tienen propósitos diferentes. Y por el otro lado también, la otra fuente de financiamiento que no es tan fácil, ¿verdad? Que es la de financiarse a través de la emisión de títulos de deuda. ¿Por qué no es tan fácil? Porque tiene un proceso, tiene un protocolo y no cualquier empresa puede realizar el proceso para emitir deuda. Emitir deuda es que a través de la bolsa de valores se autoriza a la empresa para que pueda emitir títulos y sacarlos a la venta al público. Claro, cuando comienza a hacer eso, deja de ser una empresa pyme. Automáticamente debe aplicar NIF completa, NIF full, que ya son una aplicación, digamos, más severa, mientras que las NIFs se dice que es una aplicación soft, suave, y que es fácilmente aplicable a todas las empresas. Pero el asunto es que necesitamos nosotros saber y conocer que existen esas fuentes de financiamiento, porque nos pueden contratar como gerente financiero, como director financiero, y entonces nosotros me van a decir, me van a preguntar, ¿cómo puedo financiar mi negocio? Entonces, esas son las tres fuentes de financiamiento. Ese es por el lado de las fuentes de financiamiento. Ahora está el otro lado del mercado de bienes y servicios. Entonces, las empresas buscan que los ciclos de transacciones que se llevan a cabo en la compra y venta de bienes y servicios sean más veloces que los ciclos de las transacciones de las fuentes de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mercado de bienes y servicios estamos, ya sea que nuestra empresa promueve la venta de bienes o promueva la venta de servicios. Estamos en el mercado. Entonces, nuestras ventas se efectúan de contado o podemos realizar ventas a crédito. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que la recuperación de nuestra venta de bienes y servicios sea más rápida. La recuperación que el pago de los financiamientos, porque todo dinero que obtenemos para financiarnos, tenemos que devolverlo. Entonces, y ese dinero es producto del ciclo de transacciones. Y ese ciclo de transacciones es que recibimos dinero y hay salidas de dinero, entradas de dinero, salidas de dinero, entradas de dinero por ventas de bienes y servicios, salidas de dinero para pagar fuentes de financiamiento, para pagar todos los costos y gastos necesarios para generar nuestra empresa, para generar negocios. Así se entiende. Si queda alguna duda,
tú levántame la mano o cualquier maestrante y yo con gusto puedo ampliar. Entonces, generalmente las ventas de los productos son casi todas de contado, casi todas de contado. Algunos pagan con tarjeta de crédito o cheques, lo que hablábamos, pero la realización es de muy corto plazo. Sin embargo, la empresa paga al proveedor y es que debemos de tratar de gestionar, ¿verdad? Con los proveedores que nos den financiamiento, es decir, que nos den la mercadería, que nos den el producto y que nos den plazo para pagarle. Plazo de 15, 30, 45, 60, de acuerdo a lo que pactemos. Entonces, el ciclo de transformación de bienes y servicios es más rápido que el de las fuentes de financiamiento. Eso es lo que debemos de buscar. Que los ingresos superen a los egresos en cuanto a el periodo de entrada, en el periodo de efectuar los pagos de entrada y salida. En eso funciona el tráfico de entradas y salidas, la transaccionabilidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? De lo que se trata es procurar hacer el esfuerzo de hacer una efectiva gestión del efectivo mediante el conocimiento y aplicación de herramientas administrativas, herramientas contables y herramientas financieras que permitan efectuar análisis financieros y cálculos matemáticos a fin de que podamos analizar y que nos permita hacer interpretaciones de la información financiera y ésta sea útil para tomar decisiones que nos orienten hacia el manejo eficiente de los recursos relacionados con el efectivo de la empresa. En este momento estamos enfocados específicamente a la gestión de efectivo. Entonces, en ese sentido, lo primero es tener claro la importancia de la administración financiera del efectivo de la empresa mediante la herramienta conocida como presupuesto de efectivo. También se le conoce como flujo de caja, también como cash flow. Cash flow es el nombre en inglés. También recibe el nombre de presupuesto de entradas y salidas, presupuesto de ingresos y egresos. Es decir, tiene varios nombres y se puede encontrar en la literatura con cualquiera de estos. Esta es una herramienta muy útil como herramienta financiera, porque esta herramienta nos permite gestionar el capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo es exactamente, vamos a ver, capital de trabajo es lo que nos permite dar cobertura a nuestro proceso de producción si somos una empresa que produce. Proceso de producción, sabemos que se necesitan insumos. Entonces, compra de materia prima, pago de la mano de obra y pagar todos esos gastos que son necesarios, esos gastos que se le conoce como gastos indirectos de fabricación, como el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento de, de la seguridad, el mantenimiento de los sistemas que estén relacionados con la producción, con el seguro que se pueda adquirir para proteger los bienes del proceso productivo, todo lo que esté relacionado con el sector productivo. Entonces, todo eso forma parte del costo de producción y eso forma parte del capital de trabajo. Otro elemento del capital de trabajo, por supuesto, es el pago independientemente de la mano de obra, que ya hablamos que es el costo de producción, pero también recordemos que hay gastos de administración que hay que pagar. Si el edificio no es nuestro, hay que arrendarlo, hay que pagar el arrendamiento, hay que pagar agua, luz, teléfono,
Y también hay que pagar a los empleados. Todo eso es capital de trabajo para que el negocio se mantenga en marcha. Entonces, necesitamos dinero, necesitamos capital para gestionar justamente el proceso del negocio y eso se le llama capital de trabajo. De hecho, las instituciones financieras han creado un han creado una línea de crédito que se denomina así para financiar el capital de trabajo. Y estos son créditos que no son a largo plazo. Son créditos para 1, 2, máximo 3 años para financiar a una empresa. ¿Financiarle en qué sentido? Financiarle para que pueda mantener su proceso productivo cuando la empresa tiene dentro de sus proyecciones incorporar la venta de sus productos al crédito, porque la idea de vender a crédito no es una decisión sencilla, no es una decisión fácil, porque necesitamos tener el capital suficiente para no parar, para poder seguir produciendo o para poder seguir comprando y vendiendo. ¿Por qué? Porque cuando damos a crédito, el retorno del dinero lo vamos a tener después de 15, 30, 45, 60 días, de acuerdo al número de días que hemos pactado con los clientes. Quiere decir entonces que no vamos a tener dinero en nuestra caja para el pago de la planilla, que es cada 15 días, cada 30 días. Y entonces por eso es que la línea de crédito surge para capital de trabajo. Pero entonces es a través de esta herramienta que se llama Cash Flow que se puede ver las entradas y las salidas. Y entonces, si nosotros le agregamos el contenido de ventas a crédito, el cash flow no va a registrar los ingresos porque el cash flow solo registra efectivo. Esta es una característica de esta herramienta. Solo registra efectivo de entradas y efectivo de salidas. Entonces, otro propósito de esta herramienta del cash flow es maximizar el patrimonio de la empresa. ¿Y cómo es eso? Lo que ocurre es que ¿cómo? Tenemos programado todas las entradas y programadas todas las salidas a través de esa herramienta que nosotros lo vamos a ejercitarnos el sábado, si no es este sábado, el próximo sábado, y si necesitamos 2 sábados, lo vamos a hacer en 2 sábados. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para gestionar el efectivo. Entonces, se maximiza el patrimonio porque nosotros estamos gestionando las entradas y las salidas y ahí vamos a identificar si tenemos necesidad de efectivo o si tenemos excedente de efectivo. Si tenemos excedente, tenemos que estar atento a generar rentabilidad de ese efectivo. ¿Con qué propósito? De maximizar el patrimonio a través de no tener nuestro dinero en reposo. También otro propósito es reducir el riesgo de una crisis de liquidez. Una crisis de liquidez es que no tengamos dinero. Dinero para pagar gastos inmediatos, dinero para pagarle a los empleados. Esa es una crisis de liquidez. Entonces, a través de esta herramienta, que es una herramienta de presupuestaria, ahí nosotros podemos calendarizar y saber en qué fecha específica podemos tener una deficiencia de efectivo y con suficiente antelación, con suficiente anticipación, gestionar una línea de crédito. Ya vamos a hablar de la línea de crédito. Entonces, que puede ser de mucha utilidad para evitar caer en una crisis. Y la crisis puede ser provocada porque no estamos recibiendo los suficientes ingresos, ya sea porque dimos a crédito y no llegaron a tiempo los recursos y entonces nos quedamos sin efectivo. Pero para mientras llega el efectivo que lo vamos a tener, podemos entonces hacer uso de una
de una línea de crédito bancaria. Tenemos también otro propósito y no es otro que manejar de manera óptima nuestro dinero, nuestro efectivo, para el pago de nuestras obligaciones y para hacer esos pagos imprevistos, que cuando nosotros utilizamos la herramienta del cash flow, entonces estamos programando los pagos para que no sean ya imprevistos, es decir, lo vamos programando. Esa es otra de los propósitos de esta herramienta. Entonces, podemos describir al cash flow como una herramienta útil, puesto que podemos llegar a determinar la utilidad que podamos tener después de deducir los impuestos, después de deducir los costos y los gastos, que son las salidas de efectivo, porque ahí registramos todos los impuestos que tenemos que pagar, los impuestos municipales, las erogaciones en concepto de enteros del IVA, porque recordemos que las empresas nos convertimos en agentes de retención del IVA, porque todos los productos y servicios tienen un precio, pero a ese precio se le agrega IVA, por eso dicen más IVA. Y ese IVA actualmente es del 13%. Y ese 13% lo paga ¿quién? El consumidor. ¿El consumidor de qué? De bienes y servicios. Entonces, ese 13% es del Estado. Y la ley establece que se debe entregar, que se debe enterar a la administración pública en los siguientes 10 días hábiles del mes próximo. ¿Qué quiere decir? Que antes podemos hacer uso de ese dinero, por supuesto, y podemos sacarle rentabilidad, podemos aprovechar y ponerlo a trabajar, por supuesto, pero a sabiendas que tenemos que entregar ese dinero en los próximos 10 días hábiles del siguiente mes. Entonces, en esta herramienta vamos registrando y podemos, claro, agregar un registro y control del IVA. Porque eso nos va a permitir saber cuánto es lo que tenemos que entregarle al Estado. Y con anticipación yo voy programando esas salidas en mi herramienta de cash flow. Como esta herramienta solamente me registra efectivo, ¿qué quiere decir? Que transacciones internas, como es la depreciación de los bienes, como es la amortización de activos, esas son transacciones internas que no se registran. Voy a explicar por qué. Resulta ser que la depreciación, como lo vamos a ver más adelante, pero voy a adelantar, ya cuando veamos ese tema ya pues se nos va a hacer familiar. La depreciación es la pérdida del valor de los bienes, pérdida por el tiempo, pérdida por el uso y el desgaste de los bienes. Y la administración tributaria ha emitido un documento que se llama Reglamento del Impuesto sobre la Renta y en ese reglamento define los plazos para cada tipo de bien al que se va a depreciar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los programas de cómputo ya tiene definido cuánto tiempo dice la administración tributaria que tiene para depreciarlo. Un vehículo, ahí le dice, el vehículo tiene tantos años, no más. ¿Qué quiere decir entonces? Que después de ese tiempo, ya ese bien perdió su valor. Y es que es así, porque un vehículo va perdiendo valor con el tiempo, va perdiendo valor con el uso. Y lo mismo ocurre con la maquinaria y equipo de la empresa. El uso
le genera un desgaste. Entonces, ese desgaste hay que írselo descontando todos los años a los bienes. Y la ley me permite que yo me deduzca de los impuestos, es decir, que lo deduzca y lo incorpore como un gasto. Pero entonces ahí está el detalle. No hay salida de efectivo, pero es un valor que yo registro en gastos, pero no hay efectivo. Entonces lo llevo a una cuenta contable en los bienes, en el activo depreciable, en el activo no circulante, que lo vamos a ver más adelante. En el activo no circulante está el activo fijo, y el activo fijo son todos los bienes inmovilizados, los bienes que no los, bueno, movilizados e inmovilizados. Los bienes movilizados son los que podemos mover, ¿verdad? Escritorios, equipos, vehículos, pero tenemos otros que no se mueven, como los edificios y los terrenos. Pero entonces lo vamos a registrar. Es un dinero que se registra en gasto, pero lo vamos guardando, lo vamos almacenando y acumulando, para que cuando se llegue el tiempo que la administración tributaria le ha definido a un bien, entonces, ¿para qué hace eso la administración? Para que con ese dinero que se ha ido acumulando por la pérdida de valor anual, nos permita tener un ahorro para sustituirlo. Es decir, que lo podemos sustituir con el tiempo después. Porque la administración tributaria lo que le interesa es que la empresa no se detenga, que la empresa tenga vida infinita. Y entonces le ayuda a la administración tributaria. Mire, este valor, dedúzcaselo de sus ingresos. Mándelo a gastos y regístrelo en la contabilidad para que cuando ya ese bien esté desgastado, haya perdido su valor original, usted pueda sustituirlo por uno nuevo. Entonces, esa depreciación no se registra. ¿Por qué? Porque no hay entrada ni salida de dinero. Y aquí estamos hablando del efectivo. Lo mismo ocurre con la amortización de activos, que lo voy a explicar también. De igual manera, la administración, una empresa pueda ampliar el negocio, incorporar mejoras, actualizar su software, actualizar sus procesos. Pero todo esto requiere una inversión y esa inversión, si la registra de una sola vez como un gasto, la empresa lo que va a ocurrir es que va a generar pérdida ese año y a la administración tributaria no le interesa que una empresa tenga pérdida, porque si la empresa tiene pérdidas, no le va a pagar impuestos. Entonces le dice, lo que usted invierta en la mejora, en la remodelación, en la actualización de los procesos de su negocio, puede amortizarlo en el tiempo. Quiere decir que lo va a registrar en gastos y la ley ahí le establece en el reglamento cuántos años puede deducírselo para que pueda ir amortizando ese valor en el tiempo y no registrar el gasto de una sola vez. Si lo registra de una sola vez, la empresa va a tener una pérdida y no le interesa a la administración tributaria. A eso se le llama amortización de activos, que ya ocurrió la salida de dinero, pero no se amortizó, no se registró en la contabilidad como un gasto. Entonces, se mantiene registrado en el activo y se va registrando esa parte todos los años. Una parte todos los años, una parte hasta completarlo. Pero esos son dos ejemplos de transacciones internas que no se registran en el cash flow. Entonces, el cash flow son entradas y salidas continuas de efectivo.
Pueden ser, por supuesto, entradas y salidas intermitentes, porque entra en un mes, el otro mes no, el otro sí, y así va. Y entonces, claro está, que siempre estamos ingresando las ventas, registramos el IVA por separado, porque el IVA, lo hemos hablado, no es nuestro, el IVA es un activo que lo recibimos, pero tenemos que entregarlo al siguiente mes. Igual que las compras, compramos y se genera un crédito fiscal. Ese crédito fiscal lo ponemos por separado porque cuando estamos en el momento de hacer el pago mensual, lo que hacemos es que confrontamos el débito fiscal que es generado por las ventas, confrontamos con el crédito fiscal que es generado por las compras y la diferencia es la que vamos a enterar al Estado. Cuando entonces las compras superan las ventas es que no vamos a pagar nada porque no supera las ventas a las compras, ¿verdad? Por eso es que es importante llevar el registro y control del IVA. Y también voy a tomarme un tiempo para explicar de una forma detallada estas dos herramientas. Bien, entonces una administración eficiente del efectivo requiere entonces que tanto los flujos de entrada como los de salida sean administrados de forma eficiente. Recordemos que el término de eficiencia está relacionado con uso racional de los recursos. Entonces, la aceleración de las cobranzas representa una parte de la administración del efectivo y el control de flujo de salida es la parte que lo complementa. Ahí tenemos la parte de clientes y cobranza, es decir, el nivel de competencia, así como las circunstancias económicas del entorno, obligan a las empresas a vender de contado, ¿verdad? A veces, pues hasta ponen un rotulito, ¿verdad? Están suspendidas las ventas a crédito y lo hacen lo más posible. ¿Por qué? Porque no hay capacidad financiera para poder vender a crédito, a sabiendas ya que una venta al crédito demora la entrada de dinero, demora la entrada del efectivo. Entonces a veces se deja de vender porque no tenemos esa capacidad de dar a crédito. Entonces, importante es que cuando se toma la decisión de vender a crédito, hay que establecer un buen sistema de crédito para que podamos aprovechar ese factor de actividad y procurar, por supuesto, obtener lealtad de los clientes para que nos honren con el pago de las ventas que les hemos dado a crédito. Hablando del nivel óptimo de efectivo, esto lo que nos indica es el mínimo de efectivo necesario en caja y bancos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el dinero tiene un costo. El mantener dinero en exceso, en efectivo, en caja, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo del dinero? La tasa de interés. Entonces, porque ya sabemos que nosotros si solicitamos dinero prestado, nos cobran un interés por ese dinero. Por eso decimos que tiene un costo. Entonces, por eso es importante tener solamente el mínimo necesario. Y de ahí viene el término de caja chica, tener el mínimo para operar un negocio. Claro está, dependiendo de la naturaleza del negocio, porque hay empresas grandes, empresas multinacionales que requieren tener
una fuerte cantidad de dinero en caja chica, pero es porque también el volumen de las operaciones es así, es alto. Y ahí yo les ponía el ejemplo de las gasolineras que manejan bastante dinero, flujo de dinero constante. Entonces, las empresas petroleras tienen que mantener un mantenimiento, mantener un equipo de mantenimiento para que estas empresas estén proporcionando el servicio normal en todo el país. Y por eso es que su fondo de caja chica puede ser elevado. Puede ser hasta de $25,000, ¿verdad? Y para ellos entonces ese es el mínimo de efectivo. Como para otra empresa, el mínimo de efectivo puede ser $500. Entonces depende del negocio, de la naturaleza. Pero al fin y al cabo, de lo que nos interesa es justamente el definir cuánto es ese mínimo de caja, lo que debemos mantener en caja. Y que ese mínimo nos permita tener un desarrollo normal, un desarrollo ordinario de las operaciones y importante es que tengamos la disponibilidad para atender imprevistos. El mínimo de efectivo necesario en caja y banco puede definirse como una política que es emitida por la junta directiva a propuesta de la gerencia general o de la gerencia de finanzas a través de un estudio que diga cuánto debe ser el mínimo que se debe mantener de efectivo. El manejo del control de los desembolsos de los clientes y la cobranza, así como el establecimiento del nivel mínimo de efectivo, son situaciones o aspectos que se gestionan justamente a través de esta herramienta que es el cash flow y que a través de esta es que logramos una administración del efectivo y entonces nos ayuda a que la empresa cumpla con esa misión de generar la mayor rentabilidad hacia los accionistas. Hablemos ahora del control interno del efectivo. Esperen. Vamos a ver. Sí, nos vamos a tomar un receso pequeño de 5 minutos para reiniciar a las 19:15 en este momento. Lo vamos a tomar 5 minutitos nada más.
Bien, vamos a reiniciar entonces con la clase. Está dando dificultades ahorita la cámara. Vamos a tener que deshabilitar un momento. Ok, vamos a compartir pantalla donde nos habíamos quedado. Entonces, vamos a abordar este tema que se refiere al control interno del efectivo. Lo primero, importante es que nos oriente qué es el control interno del efectivo. Bueno, si el efectivo es o se considera el activo más líquido de un negocio, más líquido es porque corre rápido. Y podemos hacer el símil con el agua, ¿verdad? Corre, entonces líquido. Entonces, por eso se necesita mecanismos de control y a eso se le denomina un sistema de control para efectos de ¿qué? De prevenir el robo, para evitar que los empleados utilicen el dinero de la empresa para uso personal. ¿Por qué se dice eso? Resulta ser que en el tiempo y por experiencia es que se ha determinado que los empleados son la principal fuente de riesgo del dinero. Entonces, por eso es que se crea mecanismos para proteger, para salvaguardar los recursos, para salvaguardar el dinero del desperdicio, de que pueda ocurrir algún fraude y que se puedan generar insuficiencias. Hay tantos casos que se pueden comentar que ha ocurrido, eh, casos en donde el personal ha generado malversación de recursos financieros y eso genera insuficiencia de dinero. Y cuando se comienza a investigar por qué es que falta el dinero y se profundiza y se llega a determinar que es porque un empleado está sustrayendo dinero. Entonces, por eso es que surge controles internos, controles dentro de la empresa, para también promover una adecuada contabilización de la información que se refiere al efectivo. También a alentar y a medir el cumplimiento de políticas de la empresa. La empresa emite políticas para todos los procesos, políticas de venta, política de inversiones, política de contabilidad, política de contratación del recurso humano. Entonces, quiere decir que hay políticas, hay presencia de políticas en todas las empresas, en todas las fases, en todos los procesos, en todas las funciones empresariales. Entonces, el control interno es justamente eso, es una herramienta que alienta el, la salvaguarda de los bienes. También el control interno tiene como propósito juzgar la eficiencia operativa de todas las áreas de la empresa. Como ya hemos hablado, la eficiencia está íntimamente relacionado con el componente de uso racional de los recursos. Entonces acá podemos decir supervisar y asegurar la eficiencia, el uso racional de los recursos en las operaciones de todas las áreas de la empresa. A eso se le llama control interno.
¿Para qué se diseña entonces el control interno? Para detectar errores, reducir oportunidad de que ocurran esos fraudes. Para eso se crea el control interno. Entonces, por ejemplo, unos objetivos de control interno es tomar precauciones necesarias para prevenir los robos, establecer un método adecuado para presentar el efectivo que debe ser el correcto en los registros contables. Entonces, un buen sistema de contabilidad separa el manejo del efectivo de la función de registrarlo, de hacer pagos o depositarlo en el banco. Esto no es más que se le conoce con el nombre de separación de funciones. Es decir, que una misma persona no debe realizar funciones de una misma actividades de una misma función. Es decir, en el caso del manejo del efectivo, el cajero no puede tener funciones de registro en la contabilidad. Eso es un ejemplo. Ajá, para separar actividades. El que emite los cheques en la empresa no debe ser el mismo que registra la contabilidad, porque son tareas que deben ser separadas. Y ahí es donde surge el control interno. Una separación de actividades, de funciones que están relacionadas para evitar que pueda ocurrir un fraude. Y así es como surgen las diferentes normas de control interno. Y es lo que estamos hablando, por ejemplo, acá de la segregación de funciones. Estamos hablando de aplicación de pruebas continuas de exactitud. Cuando hablamos de pruebas continuas de exactitud, estamos hablando de los arqueos. Arqueos que sirven para confrontar el efectivo, el recuento de efectivo, más el recuento de otros bienes que son equivalentes de efectivo, como pueden ser cheques, y que entonces la suma del efectivo más los cheques, eso se confronta con el saldo que está en la contabilidad y se determina que sean iguales, que no haya diferencia, ni sobrante ni faltante, porque si hay sobrante o faltante, hay que cursar una partida contable. Si falta, hay un responsable que es el que maneja el efectivo. Si sobra, hay que investigar por qué sobra. ¿Es de algún cliente que se le cobró de más? ¿O una venta que no se ha registrado? Es decir, que hay que investigar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la aplicación de pruebas continuas de exactitud, la segregación de funciones, evitar que una misma persona realice diferentes actividades que estén relacionadas de una función, la función del efectivo, por ejemplo. También importante es la existencia de fianzas y pólizas de seguro. Entonces, por eso es que existen empresas que emiten fianzas y que emiten pólizas de seguro para asegurar las cantidades de dinero que están en la caja, para crear una fianza para el que maneja la caja o para el que maneja la caja chica. ¿Por qué? ¿Por qué se creó eso? Por las infidelidades de empleados que desaparecen de un día a otro y se llevan el dinero de la caja, el dinero de la caja chica. Entonces, a través de la fianza es una cobertura, ¿verdad? Que hay que la compañía de seguro o la compañía de las fianzas provee y restituye el dinero sujeto de robo. Claro está. Eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque hay que pagar una cuota, ya sea mensual o anual, por la fianza o la póliza de seguro. Pero el asunto es que estamos generando condiciones para evitar una pérdida mayor. También importante es que en la empresa
se elaboren, se diseñen y se implemente un sistema de formularios prenumerados. Para tener un ejemplo típico y claro de esto es, por ejemplo, los formularios de cheques van prenumerados del 1 al 50, del 50 al 100. Y entonces quiere decir que ese número no se repite. Lo mismo las facturas. Tienen un número del 1 al N y no se repite. Entonces, de tal manera que con la implementación de los formularios numerados, entonces el riesgo de pérdida se minimiza, porque estamos hablando de registro y control del efectivo. También el establecimiento del límite de efectivo en caja es importantísimo, es decir, que hay que establecer cuánto es el máximo que debemos tener ahí. No debemos tener dinero ocioso, entonces solamente el que sea necesario. Ese es un mecanismo de control interno. Y, por supuesto, el establecer que todos los días se tiene que ejercer el depósito bancario íntegro de todos los fondos ingresados en concepto de ventas en la caja. Es más, hay empresas que se dedican a recolectar el dinero y allí, por ejemplo, están empresas como Proval, como Cersaprosa, que proveen el servicio de recolección de dinero y depositarlo en la institución financiera, en el banco en donde tengamos eh, nuestra cuenta. Pero ya hay una institución que se encarga de retirar el dinero y depositarlo, ¿verdad? Con eso minimizamos los riesgos de pérdida de nuestro dinero efectivo. Todo esto surge porque ya han ocurrido eventos de sustracción, de robo, de pérdida de dinero, y entonces implementando estas normas de control interno, lo que genera es una protección, una disminución de el riesgo de pérdida total. Es decir, que vamos a perder, pero ya no la totalidad. Por ejemplo, en una fianza y póliza, de acuerdo a cómo se pacte, ¿verdad? La fianza o la póliza van a restituir ya sea el 80, 85, el 90 o el 95, porque siempre hay un deducible, hay un 5, hay un 10% deducible que lo paga la empresa. Pero ya no se pierde todo el total de la empresa. Muy bien, hablemos ahora de las cuentas por cobrar. Ya hablamos del efectivo, ya hablamos de los bancos y hablamos entonces de esos mecanismos de control interno que debemos adoptar para proteger el efectivo. Hablando de las cuentas por cobrar, este es otro elemento que forma parte del activo corriente, es decir, son valores que se van a realizar en el término de 12 meses. Esa es la idea. Son derechos que pueden ser exigibles y que son originados por ventas o servicios que hacemos. También pueden ser generados esas cuentas por cobrar porque hemos otorgado préstamos o cualquier otro concepto análogo. Es decir, que algunas empresas tienen, por ejemplo, prestaciones de otorgar préstamos a los empleados. Entonces es una cuenta por cobrar. Y a veces los préstamos son para un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Si es menor de 12 meses, entonces corresponde a una cuenta por cobrar del activo corriente. Entonces, bueno, las cuentas por cobrar se pueden clasificar de corto plazo y largo plazo. De corto plazo, aquellas que se considera que se tendrá esa disponibilidad en un plazo no mayor de un año. Y cuando se emite el estado de situación financiera, entonces tiene que definirse que solo son 12 meses.
Las cuentas por cobrar a corto entonces deben presentarse en el activo corriente, 12 meses, inmediatamente después del efectivo. ¿Por qué? La presentación en el estado de situación financiera es por un orden que viene dado por un nivel de recuperabilidad, exigibilidad. Entonces, primero es el de disponibilidad, es el efectivo, y después van las cuentas por cobrar, y, des- y enseguida van las inversiones temporales, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Bien, entonces, las cuentas por cobrar pueden ser de dos tipos: a cargo de clientes y a cargo de otros deudores, así como lo hemos conversado hace un momento. Cuando las cuentas por cobrar están a cargo de clientes, entonces significa que representan el crédito que se concede a los clientes. Y se dice cuentas por cobrar a clientes porque no hay garantía. Es decir, no hay un documento de por medio, sino que simplemente la promesa de que el cliente nos va a pagar, que el cliente nos va a pagar dentro de 15, 30, 45, 60 o más días. Normalmente se procura dar crédito no a plazos muy largos. Entonces, la palabra crédito significa tener confianza, que al mismo tiempo encierra, por supuesto, un riesgo crediticio por esa confianza que se otorga al deudor, quien nos va a pagar esa suma de dinero por la mercadería que le dimos al crédito en una operación a futuro. El riesgo de crédito es más que la posibilidad de que el cliente no nos pague. Ese se llama riesgo de crédito. Y es que existen diferentes tipos de riesgo. Hay riesgos operacionales. Por ejemplo, el riesgo operacional es que ese riesgo está relacionado justamente con la operatividad del negocio, ¿verdad? Ese riesgo operacional de que cuando abrimos la puerta se abre el riesgo a un asalto, a un robo, riesgo operacional. Y entonces acá ese riesgo de crédito es riesgo de que un cliente no nos pague la mercadería que le dimos al crédito. Y entonces hablemos ahora de cuáles son las funciones básicas del crédito. Uno, ¿por qué damos crédito? Para incrementar el consumo, para incrementar las ventas. Entonces, permite que cierto sector de la población consumidora, y se cree que específicamente los que tienen bajos ingresos requieren de un crédito para financiarse, y que esta población adquiera bienes y servicios que normalmente no podría adquirir en pago de contado. Entonces, por eso es que se crea el crédito. Otra razón es fomentar el consumo de los bienes y servicios de la empresa. Esa es una forma de por qué surge el crédito. Otra, por supuesto, es ampliar y abrir nuevos mercados, y entonces aumentar la compra, la posibilidad de que puedan comprar, hayan más compradores. También el generarse el crédito genera un efecto multiplicador en la economía, porque aumenta el consumo y estimula la producción. Al aumentar el consumo de los bienes, entonces eso genera un efecto de aumento de la productividad. Al ocurrir un aumento de la productividad, inmediatamente se genera un aumento en el consumo de los elementos que conforman el proceso productivo.
Y el proceso productivo ya sabemos que hay tres componentes de por medio: la mano de obra, los insumos y todos esos gastos indirectos que están de por medio que se necesitan para generar la producción. Entonces quiere decir que el otorgar crédito tiene muchos beneficios, ¿verdad? Ok. La pregunta es importante determinar el nivel de cuentas por cobrar. La administración y políticas de crédito están estrechamente relacionadas con el giro del negocio y con la competencia del mercado en el que la empresa opera. Fíjense bien, la administración y las políticas de crédito están estrechamente relacionadas con esa naturaleza del negocio y, por supuesto, con esa competencia en el mercado. Y es muy probable que en razón a la competencia que existe en el mercado, es que se hace necesario generar la venta a crédito. Entonces, dependiendo de la naturaleza del negocio y la competencia, entonces es que se otorga el crédito al cliente consumidor, el cual representa el tiempo que transcurre entre la fecha en que ocurre la venta y la fecha en que nos va a pagar, la fecha en que se cobra o se recibe ese dinero efectivo producto de la venta. Por lo tanto, las ventas a crédito se transforman en cuentas por cobrar, representando generalmente en la empresa una importante inversión del activo corriente. Algunos giros, es decir, algunos negocios por su naturaleza, como las tiendas de autoservicio, estamos hablando, por ejemplo, de las tiendas de conveniencia, algunas tiendas pequeñas no otorgan crédito. Su venta es de estricto contado. En las tiendas de conveniencia sí se aceptan tarjetas de crédito, pero en las tiendas o supermercados pequeños, ¿verdad? Las de colonia, las de barrio, las de residencia, no dan crédito, solamente hay venta de contado. Y entonces, obviamente, su estrategia de comercialización para vender es a precios reducidos debido a la eliminación del costo de financiamiento de los inventarios, porque se realiza a través de crédito de proveedores que otorgan a la empresa sin ningún costo, sin que se utilice el capital de la empresa. Además, los inventarios tienen una alta rotación. Entonces, si tienen alta rotación, es muy probable que no necesiten dar crédito. Es mejor vender de contado. Alta rotación, venta de contado. Alta rotación, venta de contado. Entonces, diferente es cuando justamente, y la alta rotación es la venta constante. Eso significa. Entonces, no necesita que se venda a crédito. Hablemos de las políticas de crédito. Tiene como objetivo elevar, maximizar el rendimiento de la inversión, obviamente. Entonces, la responsabilidad de fijar políticas de crédito recae en la dirección financiera, en la coordinación con las direcciones de comercialización y ventas. La dirección general debe conocer y analizar y aprobar, es decir, la gerencia general es quien debe conocer y aprobar a propuesta de el gerente o encargados o supervisores del área financiera y de comercialización y ventas. Entonces, la administración de cuentas por cobrar tiene que fijar políticas y aquí damos algunos tips, algunas recomendaciones, porque como comentamos al inicio, el hecho de tomar la decisión de vender a crédito no es una decisión fácil, ¿verdad?
Y entonces, incluso cuando se da crédito, ya inmediatamente hay que crear un área, al menos una persona que esté responsable de registro y control de las cuentas por cobrar y que le dé estricto cumplimiento a esa política de crédito. Aquí tenemos algunas, algunas recomendaciones para incorporar en las políticas. Reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días cartera. Quiere decir que sin el propósito de afectar las ventas, de afectar la comercialización de la mercancía o servicio, recordemos que podemos también vender servicios. Entonces, y también los servicios los podemos vender a crédito. Al reducir los días cartera, se maximiza la inversión, transformando entonces las cuentas por cobrar en efectivo en un tramo rápido. Si es a 15 días, tenemos la recuperación pronta. A 30 días, recuperación pronta. Entonces, la inversión se recupera más rápido. Eso quiere decir. Entonces, los plazos a otorgar debe ser a través de un estudio y lo importante es reducir al máximo la inversión que tengamos en cuentas por cobrar. Otro aspecto a considerar es la administración del crédito que se otorga a los clientes y ese procedimiento, esa gestión debe de tener procedimientos que sean ágiles y que sean competitivos, porque recordemos que está la competencia, ¿verdad? Y el cliente siempre hace comparaciones. Las comparaciones no son buenas, pero son necesarias. Entonces, el público consumidor compara cómo es atendido, cómo es tratado en una empresa y la otra, y entonces se queda con quien le da el mejor servicio. Entonces se convierte este aspecto como un valor agregado. Para lograr entonces este valor agregado se requiere entonces que haya un sistema de información con todos los datos necesarios y actualizados. Es decir, ahí es donde les comento, es necesario crear un área, una unidad que administre el crédito para poder otorgar un eficiente servicio al crédito. Y en ese servicio al crédito se deben tomar decisiones rápidas. El cliente debe sentirse confiado y seguro con la relación comercial que ha iniciado con la empresa. Otro tips es la importancia de evaluar el crédito de manera objetiva, que dé como resultado el que podamos tener una mínima pérdida por cuentas incobrables. Y eso no es más que a través de un estudio, de un análisis de los clientes. Y mucho tiene que ver, por supuesto, el mercado en donde la empresa opera, porque obviamente los mercados son muy competitivos y eso puede dar lugar a que por pretender dar mayor cobertura, el riesgo de pérdida puede ser alto. Entonces, la evaluación de a quiénes le vamos a dar crédito debe ser estudiado. ¿Cuánto es el monto que se le puede otorgar al cliente y cuánto es el tiempo de crédito adecuado? Y todo gira alrededor de cuál es el mercado en el que participa la empresa. Otro tip es importante, mantener la inversión en cuentas por cobrar al corriente, es decir, debe de ser monitoreado, vigilado cada cliente en particular. Es ahí donde yo les menciono que debe haber al menos una persona que esté monitoreando
el comportamiento de pago de los clientes para asegurarnos que sea conforme a como se ha pactado, conforme se acordó, para evitar una acción relacionada con la cartera vencida, cartera de crédito vencida. Bien, entonces de ahí surge que como parte de la gestión gerencial es que es necesario que se haga un estudio y análisis de la rotación de las cuentas por cobrar. Este es un término utilizado en finanzas, utilizado en instituciones financieras, y no es más que la proporción entre el total de las ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. Entonces, se obtiene de dividir el total de las ventas netas entre el saldo a cargo de los clientes, es decir, lo que está pendiente de cobro. Cuando hablamos de ventas netas, es que tenemos ventas totales, pero si hemos otorgado descuentos sobre ventas o hemos otorgado eh, rebajas sobre ventas, esos valores se le restan a las ventas totales y es ahí donde surge el término de ventas netas. Entonces, vamos a utilizar el saldo de ventas netas y ese es el que vamos a dividir entre el saldo que nos deben los clientes, el saldo que está a cargo de los clientes. Al hacer esa división, se obtiene un número. Y ese número lo que nos está diciendo es el número de veces que el saldo de los clientes se ha recuperado durante el ejercicio. El ejercicio normalmente es de un año. Entonces, si nosotros dividimos ese indicador, ese valor que obtuvimos, lo dividimos entre los 365 días del año, entonces lo que obtenemos es el número de días que nos estamos tardando en cobrar las cuentas de los clientes. Es allí entonces donde surge la importancia de que conozcamos cuál es la rotación de las cuentas por cobrar y se convierte en una herramienta gerencial para el monitoreo, para que estemos viendo qué está pasando con el tiempo de que nos estamos tardando en cobrar las cuentas de los clientes. La inversión de las cuentas por cobrar entonces se determina por el volumen de las ventas a crédito y por el promedio de días que transcurren entre las fechas de la venta y la fecha de la cobranza. Para medir la inversión en cuentas por cobrar, entonces se efectúan pruebas de liquidez. Se calcula generalmente la relación que existe entre las cuentas por cobrar y las ventas y la rotación de las cuentas por cobrar, como lo vamos a explicar en este momento. Rotación de cuentas por cobrar. Ventas anuales al crédito. Tenemos un valor. Acá del ejemplo. 34,370. Promedio de cuentas pendientes de cobro. 12,300. ¿Qué hacemos para obtener la rotación de cuentas por cobrar? Dividimos las ventas anuales a crédito, 34,370, y los dividimos entre las cuentas pendientes de cobro, 12,300, y nos genera un resultado de 2,7943 veces. Y eso lo llevamos para poderlo leer, decir, ok, 2,8 veces en el año. Eso es la rotación de las cuentas por cobrar, 2,8 veces.
El resultado representa número de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el año. Para determinar los días de venta por cobrar o tiempo medio que debe esperar la empresa después de efectuar una venta para recibir el efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir los días en el año entre la rotación de las cuentas por cobrar. Entonces, para el ejemplo que seguimos, si el año tiene 365 días y la rotación de las cuentas por cobrar que obtuvimos es de 2.7943, vamos a dividir los 365 días entre 2.7943 para obtener los días de venta por cobrar, los días que transcurren para que yo pueda tener el dinero producto de las ventas a crédito. Y me está dando como respuesta que tengo que esperar 130.6 días. Por eso es importante conocer estas herramientas que nos permitan identificar la rotación de las cuentas por cobrar y tener una respuesta del por qué se nos está demorando el dinero en entrar al efectivo y al banco. Y entonces aquí tenemos la respuesta, nos da el número de días. También se obtiene de dividir las cuentas por cobrar entre el saldo de las ventas netas para determinar la relación de las cuentas por cobrar contra las ventas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Determinar en términos porcentuales que representa las cuentas por cobrar. Entonces, si las cuentas por cobrar son en este caso 12.300 y las ventas netas de 34.370, esto nos da entonces 35.8%. El resultado representa el porcentaje de las ventas anuales que están pendientes de ser liquidadas por los clientes. En algunas ocasiones se emplea el promedio de cuentas por cobrar, aunque es recomendable usar el saldo de fin de año o periodo. Voy a repetir esta parte. El resultado, ese 35.8%, representa el porcentaje de las ventas anuales que está pendiente de ser liquidado por los clientes. Entonces, es importante en ese sentido usar el saldo de fin de año o periodo para saber de cuánto estamos hablando por recuperar en cuentas por cobrar. Ahora hablemos de cómo determinar el promedio de cobranza. Se obtiene tomando como base el resultado de la razón. Una razón es cuando dividimos un valor y lo tenemos en el numerador y tenemos una cantidad en el denominador, y a eso se le denomina razón. Entonces, por eso decimos tomando como base el resultado de la razón de cuentas por cobrar a ventas. Porque ahí lo que hicimos es que dividimos cuentas por cobrar entre el total de ventas. Esa es una razón. Cuando lo multiplicamos, esa razón, por los días del año, que son 365, lo que obtenemos son los días de crédito. O lo multiplicamos por 12 para obtener meses, si nos interesa conocer meses. Si lo queremos para días, por 365. Si lo queremos por meses, por 12. Entonces, cuentas por cobrar a ventas por día en el año es igual a días cartera. Y ahí entonces multiplicamos, recordemos que era 35.8%.
Entonces, 0.358, que es el porcentaje, por 365, eso lo que nos da es 130 días. Lo multiplicamos por 12 y nos da 4.3 meses. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que es el ciclo, esta medida es válida en empresas, perdón, en empresas cuyo ciclo financiero no tiene variación importante de sus ventas mensuales promedio. Lo que ocurre es que hay empresas que sus ventas son estables. Las ventas se mantienen estables, pero hay empresas que sí tienen variaciones importantes en unos meses. Entonces, por ejemplo, mucho depende de la naturaleza del negocio, porque una empresa puede tener, por ejemplo, en agosto se le incrementan las ventas, pero luego en los siguientes meses se mantiene estable. O en diciembre se le incrementan las ventas y los otros meses. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis, hay que tener especial cuidado con con esos picos, con esas variaciones importantes en las ventas promedio, porque eso nos va a generar una variación. Y la variación, ya sabemos, va a venir generada porque las ventas, incorporamos un mes en donde las ventas no son estables, sino que hay una diferencia importante. Entonces, la buena o mala administración de las cuentas por cobrar, ya sabemos que afecta directamente la liquidez de la empresa, ya que un cobro es, por supuesto, el final del ciclo comercial donde se recibe la utilidad de una venta realizada y representa el flujo del efectivo generado por la operación general, además de ser la principal fuente de ingresos de la empresa para establecer compromisos a futuro. Y es ahí en donde se le debe poner especial atención a la gestión de las cuentas por cobrar, porque entonces, si no estamos recibiendo el dinero, es porque no se está haciendo una eficiente gestión de cobro o estamos dando un plazo muy largo o no nos están pagando en la fecha que se pactó con los clientes y eso nos puede estar generando un aumento en las cuentas por cobrar y que puede generar el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que una parte de los clientes no nos pague. Claro está. Desde desde el primer momento que decidimos vender a crédito, a partir de ese momento se generó el riesgo de crédito y es decir, ahí surge la posibilidad de que una porción de los clientes no nos va a pagar. Pero mucho tiene que ver de ese estudio, de ese análisis que hicimos para el otorgamiento del crédito, a ver a quién se lo estamos dando y el plazo que le otorgamos. Y que por supuesto para hacer ese estudio y ese análisis, ahí es donde se necesita un especialista, o sea, una persona que conozca sobre el otorgamiento del crédito y que debe formar parte de esa unidad de crédito para monitorizar el proceso de crédito que se tomó la decisión de otorgar. Muy bien, aquí finalizamos la clase que se refiere a efectivo, bancos y cuentas por cobrar. Entonces, eh, dejaríamos pendiente, dejaríamos pendiente el otro tema. Déjenme ver, porque no quiero sobrecargar de temas, ¿verdad? Para este día. Entonces, tenemos, vamos a ver,
Vamos a ver acá. Aquí tenemos entonces el material. El siguiente tema sería de inventarios. Vea que le podemos dar cobertura porque en todo caso tenemos bien los métodos de inventario como tarea individual, pero no importaría. Yo pensaría que no importa que se aborde, el maestrante aborde la tarea individual del video, que son 19 minutos, pero claro está, el video puede verse varias veces y yo recomiendo que al menos se vea 2 veces. Se vea la primera vez y luego en la segunda vez ya es más fácil, el, ya se conocen algunos términos y en la segunda vez ya se va por la comprensión, ¿verdad? Y que entonces cuando ya abordemos el tema propiamente, la parte conceptual, teórica conceptual de los inventarios, se facilite. Y entonces, no hay problema, dejamos pendiente el control de lectura 2, ¿verdad? No importa, lo vamos a prorrogar. Entonces, ¿cuál sería la tarea del maestrante en este momento? La tarea individual sería de estudiar la presentación del material, caja y bancos, estudiar el material de las cuentas por cobrar que está en esta presentación, está también en la presentación en PDF del material, además del video, y luego también ver el video específico de los métodos de inventario para luego abordar en la siguiente clase los dos temas de inventarios y de inversiones y que podamos dar cobertura después a la tarea individual, que sería el control de lectura 2 y el control de lectura 3, pero así nos sobrecargamos este día, ¿verdad? No sé si tienes alguna pregunta, Ronald, sobre lo que hemos abordado. Todo en orden, Lick. Oh, Solamente cuando estaba hablando casi al inicio, que hablaba de las garantías, que había un monto como máximo de $11,000. Y escuché que usted decía que como que era mejor tener el dinero en diferentes entidades, ¿verdad? ¿cómo no? Ajá. Vaya, pero quería suponer un caso. Y si alguien tiene un monto, digamos, de 15,000, por decirlo así, Ajá. no, siempre por lo menos le cubriría los 11,000 y los otros 4,000 es total pérdida. Así ¿Es sería, o lo correcto? comprendí mal. Sí, es decir, que el Instituto de Garantía de Ujú. los Depósitos te va a cubrir. eh, Sí. Ahorita se me escapa la cifra exacta, pero me parece que Ujú. anda por los 11,000, pero lo voy a 11,000 validar. dijo usted. Ujú. Sí, 11,000, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resto de los 11,000 a los 15,000, esos 4,000, Sí. queda pendiente de recuperación mientras los activos Ajá. de la institución se realizan para restituir ese valor al cliente. Pero de Ujú. inmediato, el Instituto de Garantía sí le da los 11,000, pendiente los 4,000, para, mientras se Ujú. realicen los activos de la institución financiera que ha quebrado. Por ejemplo, Ujú. una institución financiera sabemos que los fondos del público, tanto de ahorro y de depósitos a plazo que tiene, lo que hace es que los utiliza para otorgar créditos. Ujú. Entonces, una vez se normalice el proceso de recuperación de los créditos, se va a ir recuperando el dinero y así es como te van a ir restituyendo el resto de los 4,000, ¿verdad? Ujú. Así funciona. Excelente. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Entonces, quedémonos aquí para no cargarte porque tienes que leer y en tu caso, pues son Sí. términos todos eh, que hay Ujú. que repasarlos, ¿verdad? Sí. Para que tomar, digamos, un conocimiento más amplio, más concreto. Entonces, te Eso queda sí. caja y bancos y cuentas por cobrar Ujú. y el video para lo que resta de la noche, que sería desde aquí exactamente 1 hora. ¿De acuerdo? Sí.
Y otra pregunta que tengo es Sí. con respecto a la clase grabada, ¿la va a subir en Classroom o dónde mandaría el enlace de YouTube? Ahí está en Classroom. Por ejemplo, el video Ajá, de la clase del martes ya está en Classroom. ajá, Ajá, entonces tú entras y vas a ver, por ejemplo, ujú, está separado por semana, semana uno. Y ahí vas a encontrar material de la clase del martes 25 y ahí vas a ajá, encontrar el video de la clase del 25 y así lo vas a ir encontrando. Si tienes alguna dificultad, tú me lo sí. haces saber y yo con gusto te resuelvo, ¿verdad? Sí, es que quisiera darle un repaso, pero creo que hasta el domingo pudiera ver las clases de nuevo. Sí, por eso es que Ajá, no te quiero sobrecargar. Entonces vamos a ir así despacio, lento, despacio, pero seguro. Y si hay sí, que reforzar, lo hacemos el sábado y no hay problema, ¿de acuerdo? sí, muchas gracias, Lick. Entonces nos vemos el sábado allá en clase presencial en No, la universidad. sí, de 2 a 4 siempre, Correcto. ¿verdad? Si puedes, si vas a Ujú, asistir, me confirmas, ¿verdad? Porque sí, ya voy a cuento asistir. contigo con uno que vaya, yo estoy ahí, ¿oíste? Sí, ahí estaré. Muy bien. Ok, Ronnie. Bueno, muchas gracias, Lick. Feliz Ok. noche. Buenas noches. Gracias.